Nacional Santa Teresita. Promoción: sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870. Homenaje a Ramona Castro de Lara. Mención de honor otorgado a Evelyn Celeste Cáceres Gómez, del tercer curso de la educación media, por haberse distinguido como mejor egresada y mejor alumna en el presente año lectivo. Arroyos y Esteros, 9 de diciembre de 2024. Licenciada Angélica Noemí Falcón Martínez, secretaria. Licenciada Rosana Eneida Ruiz Brizuela, directora. Fuerte los aplausos. Brian Vidal del Valle Ríos, mejor alumno y mejor egresado del tercer curso de la educación media. Fuerte los aplausos para Brian. Luz Ramona Galeano Ovelar, mejor egresada y mejor alumna del tercer curso de la educación media. Claudia Ríos, si podés subir también a la tarima, por favor. Lorena Jacqueline Riveros Cabrera, mejor egresada y mejor alumna del tercer curso de la educación media. Sonia Rocío Soria Amarilla, mejor egresada y mejor alumna del tercer curso de la educación media.
Valeria Luján Cabrera Galeano, mejor alumna del tercer curso de la educación media. Norma Gabriela Díaz Ferreira, mejor alumna del tercer curso de la educación media. Jorge Daniel Duarte Vera, mejor alumno del tercer curso de la educación media. Mateo David Martínez Cuevas, mejor alumno del tercer curso de la educación media. Ricardo David Morales Rotela, mejor alumno del tercer curso de la educación media. Carlos Manuel Ovelar Zorrilla, mejor alumno del tercer curso de la educación media. Luján Maribel Santa Cruz Cuenca, mejor alumna del tercer curso de la educación media. Araceli Jazmín Fernández Riveros, mejor alumna del segundo curso de la educación media. Tiago Gabriel Fleitas López, mejor alumno del segundo curso de la educación media. Carlos Daniel López Santa Cruz, mejor alumno del segundo curso de la educación media. Tiago Rivas Sanabria, mejor alumno del segundo curso de la educación media. Tania Luján Rolón Agüero, mejor alumna del segundo curso de la educación media. Julio César Ruiz Saucedo, mejor alumno del segundo curso de la educación media. Jorge Ismael Ibarrola Ruiz, mejor alumno del segundo curso de la educación media. Elías Hernán Mesa Ovenar, mejor alumno del segundo curso de la educación media. Leila Yanis Sánchez Figueredo, mejor alumna del segundo curso de la educación media. Yanina Elizabeth Benítez Riveros, mejor alumna del primer curso de la educación media. Alexis Iván González Benítez,
mejor alumno del primer curso de la educación media. Nayara Ayelén López Sánchez, mejor alumna del primer curso de la educación media. Milagros Justina Bogado Vera, mejor alumna del primer curso de la educación media. Reinaldo Matías Moreno Sanabria, mejor alumno del primer curso de la educación media. Fabiola Giselle Riveros González, mejor alumna del primer curso de la educación media. Adriana Ovelar Vera, mejor alumna del primer curso de la educación media. Angélica María Galeano Ruiz, mejor alumna del 9º grado de la educación escolar básica. Y mejor egresada. Fuerte los aplausos para Angélica Ruiz, mejor alumna y mejor egresada. Liliana Victoria Villalba Cuenca, mejor egresada y mejor alumna del 9º grado de la educación escolar básica. El presente que hizo entregar la licenciada Claudia es en representación de su hermano Bello Ríos. Un fuerte aplauso de agradecimiento también para ellos. Melina Esther Agüero Capdevila, mejor alumna del 9º grado de la educación escolar básica. Luana Tamara Jara Báez, mejor alumna del 9º grado de la educación escolar básica. Cecilia Gretel Olmedo Ruiz, mejor alumna del 9º grado de la educación escolar básica. Milagros Cárdenas, mejor alumna del 9º grado de la educación escolar básica. Luana Abigail Osuna Sánchez, mejor alumna del 9º grado de la educación escolar básica. Laura Graciela Santa Cruz González, mejor alumna del 9º grado de la educación escolar básica. César Arturo Rodríguez Riveros, mejor alumno del 9º grado de la educación escolar básica. Milagro Guadalupe Sosa Santa Cruz, mejor alumna del 9º grado de la educación escolar básica. Jazmín Soledad Ruiz Soria,
mejor alumna del 8º grado de la educación escolar básica. Ana Luz Medina Vera, mejor alumna del 8º grado de la educación escolar básica. Anayeli Aramí Osorio Galeano, mejor alumna del 8º grado de la educación escolar básica. José María Villalba Díaz, mejor alumno del 8º grado de la educación escolar básica. Marta Elizabeth López Santa Cruz, mejor alumna del 7º grado de la educación escolar básica. Giovanni Joel Rodríguez Cuenca, mejor alumno del 7º grado de la educación escolar básica. Luana Guadalupe Rodríguez Echeverría, mejor alumna del 7º grado de la educación escolar básica. Liz Fiorella Sánchez Figueredo, mejor alumna del 7º grado de la educación escolar básica. Tatiana Jazmín Ibarrola Ruiz, mejor alumna del 7º grado de la educación escolar básica. Colegio Nacional San Francisco de Asís, Costa Cucú, Arroyos y Esteros. Promoción sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870. Homenaje a Ramona Castro de Lara. Mención de honor otorgado a Nayeli Luján Juanes Ovelar por haberse destacado como mejor egresada y mejor alumna distinguida de la promoción del 9º grado, educación escolar básica en el presente año lectivo. Arroyos y Esteros, diciembre de 2024. Licenciada Miriam Vera Aquino, encargada de despacho. Jesús Manuel del Valle Galeano, mejor alumno del 8º grado de la educación escolar básica. Alan Nahuel Borja Rotela, mejor alumno del 8º grado de la educación escolar básica. Seguidamente haremos entrega de reconocimientos. Colegio Nacional Santa Teresita.
Promoción sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870. Homenaje a Ramona Castro de Lara. Reconocimiento otorgado a Fabio Alejandro Santa Cruz Cabrera, del tercer curso de la educación media, por destacarse en los ámbitos deportivo y de investigación. Arroyos y Esteros, 9 de diciembre de 2024. Angélica Noemí Falcón Martínez, secretaria. Licenciada Rosana Eneida Ruiz, directora. Fuerte los aplausos para ese alumno que se ha destacado en tal aspecto. Reconocimiento otorgado a Blas Rubén Osuna Ortiz, del tercer curso de la educación media, por destacarse en el ámbito de investigación. Fuerte también los aplausos. Municipalidad de Arroyos y Esteros, Junta Municipal Cordillera, Paraguay. Resolución JM número 194/2024, por la cual se reconoce y se exalta a los alumnos y alumnas del tercer curso del bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales del Colegio Nacional Santa Teresita de la ciudad de Arroyos y Esteros, ganador del primer puesto categoría monografía con el proyecto Manjar de la verde y dulce riqueza de la naturaleza en la Feria de Investigación, Ciencia y Tecnología, Departamento de Cordillera, realizada en la ciudad de San Bernardino el 15 de noviembre del 2024. Arroyos y Esteros, 22 de noviembre de 2024. Visto la decisión tomada por el Pleno de la Junta Municipal sobre los méritos de los alumnos y alumnas del tercer curso del bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales del Colegio Nacional Santa Teresita de la ciudad de Arroyos y Esteros, y considerando que en la sesión de la Junta Municipal llevada a cabo el día viernes 22 de noviembre del año en curso, se reconoce y se exalta la participación con dedicación y esmero representando al distrito de Arroyos y Esteros y obtención del primer puesto de la categoría monografía en la Feria de Investigación, Ciencia y Tecnología, Departamento de Cordillera, llevada a cabo en la ciudad de San Bernardino el día viernes 15 de noviembre próximo pasado, con el proyecto Manjar de la verde y dulce riqueza de la naturaleza, y en el marco de ese proyecto se considera exaltar el trabajo de los alumnos y alumnas como generador de procesos transformadores. Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, la Junta Municipal de la ciudad de Arroyos y Esteros, reunida en consejo y por unanimidad de sus miembros, resuelve: artículo primero, reconocer y exaltar a los alumnos y alumnas del tercer curso del bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales del Colegio Nacional Santa Teresita de la ciudad de Arroyos y Esteros,
ganador del primer puesto, categoría monografía, con el proyecto Manjar del Verde y Dulce, riqueza de la naturaleza, en la Feria de Investigación, Ciencia y Tecnología, Departamento de Cordillera, realizada en la ciudad de San Bernardino, el 15 de noviembre de 2024, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. Artículo 2. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Dada en la sala de sesiones de la Junta Municipal de la ciudad de Arroyos y Esteros a los 22 días del mes de noviembre del año 2024. Rumilio Augusto Cortázar, secretario de la Junta Municipal. Edgar Ovelar Flor, presidente de la Junta Municipal. Fuertes esos aplausos merecidos. Recibe la directora de la institución, licenciada Rosana Eneida Ruiz Brizuela. Resolución Junta Municipal número 193/2024, por la cual se reconoce y se exalta a la docente magíster Rosmarie Gutiérrez Almada por su valioso aporte en la formación integral de los estudiantes, en especial en el área ciencias y sus tecnologías. La Junta Municipal de la ciudad de Arroyos y Esteros, reunida en consejo y por unanimidad de sus miembros, resuelve: artículo primero, reconocer y exaltar a la docente magíster Rosmarie Gutiérrez Almada por su valioso aporte en la formación integral de los estudiantes, en especial en el área ciencias y sus tecnologías, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. Artículo segundo, comunicar a quienes corresponda y luego archivar. Dada en la sala de sesiones de la Junta Municipal de la ciudad de Arroyos y Esteros a los 22 días del mes de noviembre del 2024. Gratitud a la Asociación de Cooperación Escolar por su apoyo y ayuda incondicional para la mejora de la institución. Recibe la mención de reconocimiento la secretaria de la ACE en representación de todos los miembros de la Asociación de Cooperación Escolar del Colegio Nacional Santa Teresita. Para todos en representación, entonces, un fuerte aplauso. Reconocimiento otorgado a la magíster Rosmarie Gutiérrez Almada por su destacada labor pedagógica y su invaluable acompañamiento a las actividades emprendidas por la institución. Reconocimiento
otorgado a la Magíster María de los Ángeles Miranda Ferreira por su servicio y entrega en las actividades emprendidas por la institución. Reconocimiento otorgado a la Magíster Jenny Rosidel Cuenca Roda por su servicio y entrega a las actividades emprendidas por la institución. Fuerte también los aplausos para otra profe destacada en este año 2024 en esta institución. Reconocimiento otorgado a la licenciada Angélica Noemí Falcón Martínez por su eficiente labor administrativa y su invaluable acompañamiento en las actividades emprendidas por la institución. Reconocimiento otorgado a la doctora Luisa Fernández de Capdevila por su servicio y entrega en las actividades emprendidas por la institución. Fuerte los aplausos para la profe Luisa. Reconocimiento otorgado al Magíster Adrián Carlos Ovelar por su servicio y entrega en las actividades emprendidas por la institución. Reconocimiento otorgado al profesor Luis Alberto Saldívar Chena por su servicio y entrega en las actividades emprendidas por la institución. Reconocimiento otorgado a la profesora Antonia Raquel Delgado de Flor por su servicio y entrega en las actividades emprendidas por la institución. Reconocimiento
otorgado a la profesora Fátima Elizabeth Navarro Aguirre por su servicio y entrega en las actividades emprendidas por la institución. Reconocimiento otorgado a la licenciada Azucena Concepción Galeano Ovelar por su servicio y entrega en las actividades emprendidas por la institución. Reconocimiento entregado a la profesora María Soledad Cowan por su servicio y entrega en las actividades emprendidas por la institución. Reconocimiento otorgado al profesor Francisco Ricardo Ayala López por su servicio y entrega en las actividades emprendidas por la institución. Reconocimiento otorgado al profesor Héctor Almada Figari por su servicio y entrega a las actividades emprendidas por la institución. Gratitud otorgado al magíster Felipe Neri Miranda por el aporte y apoyo brindado a la institución en el marco del festejo del Día de la Juventud. Gratitud otorgado al señor Silverio Ríos Santa Cruz por el aporte y el apoyo brindado a la institución en el marco del festejo del Día de la Juventud. Gratitud otorgado al señor Miguel Javier Miranda Ferreira por el aporte y apoyo brindado a la institución
en el marco del festejo del Día de la Juventud. Continuamos. Hay otros certificados de gratitud. Si no están presentes porque no les vemos, si pueden pasar algún familiar que le puede hacer entrega. De lo contrario, luego le haremos llegar. Gratitud otorgado al señor Alberto Recalde por el apoyo brindado a la institución en el marco del festejo del Día de la Juventud. Es todito por ese motivo. Entonces el nombre nomás ya voy a ir diciendo. ¿Alguien puede retirar